Mi papá miró fijamente a mi hija de 10 años a los ojos, tomó el pastel de cumpleaños que ella había pasado toda la tarde preparando y lo aventó al bote de la basura. Luego, con una sonrisa de desprecio, dijo: «La basura barata como esta no tiene lugar aquí». Mi hija se quedó paralizada, con los ojos llenándose de lágrimas, mientras todos los invitados ricos de la cena guardaban un silencio absoluto. Debajo de la mesa, apreté su mano temblorosa, conteniendo mi propia rabia. Mi padre creía que su dinero lo hacía intocable y le encantaba usarlo para humillarnos. Pero no tenía idea de que mi esposo estaba esperando, en silencio, precisamente este momento. Antes de que las lágrimas siquiera cayeran por las mejillas de mi hija, mi esposo se puso de pie e hizo un solo anuncio devastador. En un instante, la sonrisa arrogante desapareció y el rostro de mi padre se puso completamente pálido. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi voz. Me llamo Charlotte y tengo 35 años. Para el resto del mundo, mi padre, Arthur, era un multimillonario hecho a sí mismo, un titán de la industria cuyo nombre era sinónimo de poder absoluto, lujo sin límites y prestigio en la alta sociedad. Pero para mí, era simplemente un juez frío que medía el valor de las personas únicamente por el tamaño de su cuenta bancaria y su posición social. Crecer bajo su techo era vivir en una competencia constante cuyas reglas estaban amañadas desde el principio. Mi hermano menor, James, era el hijo favorito. Siguió exactamente los pasos materialistas de mi padre, usaba las marcas de diseñador correctas, se codeaba con la élite y trataba a cualquiera que considerara inferior como piezas desechables en un tablero de ajedrez. Yo, en cambio, siempre fui la oveja negra de la familia. Nunca me importaron los títulos superficiales ni escalar en el mundo corporativo. En lugar de eso, decidí casarme por amor con un hombre llamado David, quien tenía un trabajo corporativo tranquilo y discreto, algo que mi padre se burlaba constantemente calificándolo de mediocre. Como elegí la felicidad por encima del estatus, mi padre prácticamente me expulsó de su vida, tratando a mi esposo y a mí como si fuéramos casos de caridad vergonzosos. A pesar de años soportando su frialdad y desprecio, acepté de mala gana llevar a mi familia a la gran fiesta de cumpleaños que Arturo organizó en su enorme y lujosa mansión. No fui por el lujo ni por el champán caro. Fui porque mi hija de 10 años, Melissa, no dejaba de preguntar por su abuelo. En el fondo, tenía la esperanza de que, aunque fuera por una sola vez, él mostrara un poco de cariño hacia su propia nieta. Los días previos a la fiesta estuvieron llenos de emoción en nuestra modesta casa. A diferencia de los demás invitados adinerados, que gastaban miles de dólares en vinos importados y accesorios de diseñador para impresionar a mi padre, mi hija Melissa quería darle algo que el dinero no podía comprar. Decidió prepararle un pastel de vainilla hecho completamente desde cero. La vi pasar toda la tarde en la cocina, con la cara manchada de harina y las manos pegajosas por el betún azul, alisando con cuidado las capas que habían quedado un poco chuecas. No era perfecto. El glaseado desordenado dejaba claro que había sido hecho por una niña. Pero estaba lleno de amor y de esfuerzo sincero. Cuando llegó la noche, Melissa, David y yo, vestidos de manera sencilla pero elegante, colocamos con cuidado la caja del pastel en el auto y nos dirigimos a la enorme mansión de mi padre. En cuanto cruzamos las gigantescas puertas dobles, el ambiente se sintió sofocante, cargado de miradas de juicio y comentarios en voz baja. La élite de la alta sociedad se movía por el vestíbulo de mármol luciendo joyas de diamantes y hablando sobre sus últimas inversiones en el extranjero. Meseros con esmokines impecables llevaban charolas de plata con caviar y champán añejo, haciendo que la colorida caja de cartón decorada a mano por Melissa pareciera completamente fuera de lugar en medio de tanto lujo frío y exagerado. Melissa abrazaba la caja contra su pecho, con los ojos muy abiertos por la mezcla de emoción y nervios. Era completamente ajena a la tormenta de arrogancia que nos esperaba. Comenzó la presentación de los regalos y la sala se quedó en silencio mientras se revelaban los obsequios. Mi hermano James fue el primero en acercarse. Llevaba una sonrisa presumida en el rostro. Con gran dramatismo, le entregó a nuestro padre un reloj de diseñador de edición limitada que había costado $5,000. Los invitados soltaron expresiones de admiración y mi padre sonrió lleno de orgullo, elogiando en voz alta el exquisito gusto de James y su entendimiento del verdadero lujo. Al ver los aplausos, el rostro de Melissa se iluminó con la inocencia de una niña. Con una gran sonrisa,
se acercó sosteniendo su caja decorada a mano, emocionada por compartir aquello en lo que había trabajado con tanto cariño. Pero en el momento en que levantó la tapa, el ambiente cálido desapareció por completo. Mi padre apenas le echó un vistazo al pastel de vainilla hecho en casa antes de que su expresión se transformara en absoluto disgusto. Delante de toda la sala llena de millonarios y miembros de la alta sociedad, extendió la mano, tomó la caja y la empujó sin cuidado de la mesa de exhibición, arrojándola directamente al gran bote metálico de basura que estaba junto al área del banquete. El sonido húmedo del pastel golpeando el fondo del bote resonó por toda la habitación en silencio. Entonces miró directamente a mi hija de 10 años a los ojos y pronunció unas palabras frías y crueles. La basura barata como esta no tiene lugar aquí. Melissa se quedó inmóvil. Su brillante sonrisa se hizo pedazos al instante mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Mi hermano James ni siquiera intentó ocultar su diversión. Sonrió con satisfacción ante nuestra humillación pública. Lejos de mostrar el más mínimo arrepentimiento, mi padre nos miró directamente a David y a mí y nos ordenó que recogiéramos nuestras cosas y nos fuéramos de inmediato de su propiedad si no podíamos permitirnos llevar regalos de verdad a su mansión. El pesado silencio en el gran comedor era absolutamente asfixiante. Apreté la mano temblorosa de Melissa. La sangre me hervía por la mezcla de rabia y dolor mientras ella lloraba en silencio recargada en mí. Mi padre estaba ahí de pie, completamente satisfecho con su cruel demostración de superioridad, convencido de que nos iríamos avergonzados, como siempre. Pero antes de que pudiéramos dar un paso atrás, mi esposo, David, se puso de pie con toda calma. No había furia en sus ojos, ni gritos, ni amenazas. En cambio, acomodó lentamente los puños de su saco, alisó las solapas y miró a mi padre multimillonario directamente a los ojos con una confianza fría e inquebrantable. Los invitados adinerados observaban fascinados mientras David daba un paso al frente y sacaba una elegante pluma fuente del bolsillo de su saco. Durante años, Arthur había tratado a David como si fuera un insignificante contador corporativo, alguien tan irrelevante que ni siquiera merecía ser reconocido. Pero esa noche, la ilusión de la supremacía absoluta de mi padre se hizo pedazos. David hizo un solo anuncio devastador. En realidad, él era el nuevo director ejecutivo senior y auditor principal de la firma global de inversiones que, en silencio, poseía el 60% de las deudas corporativas de Arthur y todos sus préstamos comerciales pendientes. David miró los rostros atónitos alrededor de la mesa y declaró que, debido a la grave falta de carácter y la extrema inestabilidad financiera observadas esa noche, su empresa cancelaba oficialmente el acuerdo de refinanciamiento multimillonario de Arthur, con efecto a partir de las 9 de la mañana del día siguiente. En un instante, la sonrisa arrogante desapareció del rostro de mi padre. El poderoso titán de la industria de pronto se veía frágil y completamente pálido. Los murmullos estallaron en el elegante comedor como un incendio repentino. Las personas de la alta sociedad que apenas unos minutos antes se habían burlado de nosotros ahora miraban a mi padre con auténtico horror. En su mundo de élite, los rumores de una ruina financiera equivalían a una sentencia de muerte social, y el peso de las palabras de David comenzaba a caer sobre todos. Todo el imperio multimillonario de Arthur era un frágil castillo de naipes construido sobre dinero prestado y delicadas extensiones de crédito corporativo. Y mi esposo acababa de sacar la carta principal que sostenía todo. Presa del pánico, mi hermano James intentó defender a nuestro padre. Empezó a hablar de demandas y exigió pruebas de la autoridad de David. Pero David ni siquiera parpadeó. Con calma, abrió su portafolio de piel, sacó una notificación legal oficial con el sello de su firma y la deslizó suavemente sobre la mesa de caoba. Al ver aquellos documentos irrefutables, James cerró la boca de golpe y volvió a sentarse, completamente aturdido. Al darse cuenta del peligro inmediato que amenazaba su fortuna, mi padre se quitó por completo la máscara de arrogancia. Rodeó la mesa apresuradamente y me acorraló cerca de las puertas de la cocina, suplicándome desesperadamente que hiciera entrar en razón a mi esposo. Me tomó de los brazos y comenzó a hablar atropelladamente sobre la importancia de la familia y de los lazos de sangre. Exactamente los mismos lazos que él había arrojado a la basura junto con el pastel hecho por mi hija apenas unos minutos antes. Me miró con ojos desesperados, rogando compasión. Pero todo lo que yo veía era el reflejo de un abusador que finalmente se había quedado sin personas a quienes intimidar. Las súplicas de mi padre resonaban en los altos techos de la mansión,
pero cayeron en oídos sordos. Aparté la mirada de su rostro desesperado y dirigí los ojos al gran bote de basura metálico donde habían terminado los esfuerzos y el amor de mi hija. Después miré a Melissa, que seguía abrazada a mi lado, con los ojos muy abiertos por la confusión y el asombro. Le apreté la mano una última vez, me volví hacia mi padre multimillonario y le dije: «Tienes razón, Arthur. Las cosas baratas realmente no pertenecen aquí. Por eso nosotros nos vamos». Le dimos la espalda a la multitud atónita y salimos de aquella enorme mansión con la cabeza en alto. Las consecuencias de aquella noche fueron inmediatas y catastróficas para el imperio de mi padre. Fiel a su palabra, la firma de inversiones de David ejecutó la recuperación de los préstamos a las 9 de la mañana del día siguiente. Sin el refinanciamiento multimillonario que mantenía a flote sus cuentas, los negocios de Arthur comenzaron a desplomarse rápidamente. Para evitar una quiebra pública y humillante, mi padre se vio obligado legalmente a liquidar sus bienes, vender la gran mansión y toda su colección de vehículos de lujo, solo para satisfacer las exigencias de sus acreedores. La parte más irónica de su caída fue James. El hijo favorito abandonó por completo a nuestro padre en el mismo momento en que se acabó el dinero familiar, demostrando que su relación estaba construida únicamente sobre la ambición y la codicia. Han pasado 3 meses desde aquella noche que cambió nuestras vidas, y todo se ha transformado en algo hermoso y tranquilo. Mi padre, Arthur, ahora vive en un pequeño y modesto departamento en las afueras de la ciudad, despojado de su estatus de élite, de sus lujosos autos y de sus amistades interesadas. Pasa los días enfrentando, completamente solo, las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, nuestra familia siguió adelante. Hoy estamos celebrando el cumpleaños número 11 de Melissa en nuestra acogedora casa, rodeados de personas que de verdad la aman y la valoran. Sobre la barra de la cocina hay un nuevo pastel de vainilla decorado a mano, que ella y David prepararon juntos desde cero. Mientras todos damos el primer bocado y nos reímos del desordenado betún azul, coincidimos en algo. Sabe a una dulce y merecida victoria. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías permitido que tu esposo lo arruinara para defender el honor de tu hija? ¿O le habrías mostrado compasión? Déjame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que seguramente te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta el final.